Bien, mis queridos alumnos de lenguas, sobre todo del tercer semestre del grupo A y B, indistintamente, esta es de alguna manera la primera clase a través de la cual, nos enfrentamos a la situación de emergencia sanitaria que todos estamos viviendo, una situación verdaderamente insospechada, sobre todo por lo que estamos pasando cada uno de nosotros en el encierro. Sin embargo, una de las indicaciones de nuestra universidad y de manera particular de la Unidad Académica Profesional de Huehuetoca es continuar de alguna forma a distancia o con todos los métodos y las herramientas tecnológicas que nos lo permitan, dar continuidad de alguna manera a algunos de los contenidos del curso. Como ya sabemos, vamos a tener una semana más de encierro y en ese sentido, lo que nos piden a todos es guardar la calma. En ese sentido, déjenme decirles que son bienvenidos a este pequeño espacio. Es mi casa, es su casa, como pueden ver. Es un lugar pequeño, sin embargo acogedor, y espero que sirva de aquí en adelante, por lo menos hasta el 30 de abril, como uno de los espacios donde vamos a compartir estos contenidos. Bien, dicho todo esto, y agradecerles infinitamente el que pongan atención al siguiente video. Intentaré en la medida de lo posible, así está diseñada esta primera clase a distancia. Va a ser efectivamente a través de video. Y lo primero que quisiera comentarles es que vimos las teorías de la comunicación con las exposiciones de por lo menos 2 equipos de trabajo. Ya no pudimos hacer y ver la exposición de los restantes equipos al interior del salón de clase y en la Unidad Académica Profesional de Huehuetoca. Sin embargo, vale la pena nada más recordar en torno al proceso de la comunicación, pero sobre todo a las teorías, a la teoría crítica de la comunicación, que va todavía muchísimo más allá el estudio y la crítica de este proceso que conocemos y que hemos visto a lo largo, o por lo menos hasta donde lo vimos en clases pasadas. Bien, dicho esto, déjenme comentarles que posterior a la Segunda Guerra Mundial, efectivamente todo el mundo se vuelve de cabeza de alguna forma, y lo que se intenta en la medida de las posibilidades de cada uno de los teóricos es comenzar a estudiar y a investigar en este proceso de la comunicación cuáles son las funciones primordiales que en este proceso de la comunicación no solo participa la sociedad, sino también cómo de alguna manera se va integrando la parte cultural, que también ya hemos visto a lo largo del mes y medio que tuvimos de clase. Y de lo que se trata precisamente en esta es revisar una de las teorías fundamentales de Roman Jakobson. Este hombre, Roman Jakobson, además de presentar el proceso natural, digamos, o el más formal que conocemos del proceso de la comunicación, emisor, canal, receptor, el código y el feedback, él agrega una serie de elementos y una serie de funciones a cada uno de estos elementos. 1948 es cuando define finalmente, a través de la teoría del funcionalismo, precisamente las funciones, estas 6 funciones primordiales que en otras clases con la maestra Miriam ustedes ya seguramente revisaron porque lo hemos visto. Lo que hace Roman Jakobson en la definición de estas 6 funciones primordiales en el proceso de la comunicación, inserto en el mismo, en estos elementos que hemos visto, no solo considera al canal, al código, al receptor y al emisor como tal, sino le da una función primordial a cada uno de ellos a través de su propia teoría. En ese sentido, recordemos y veamos en este momento cuál es, la forma tradicional a través de la cual se podía observar este proceso de la comunicación. En primera instancia podemos observar que está, el emisor, el contexto, el mensaje, el receptor, el código y el canal.
en un todo, en un proceso a través del cual intervienen cada uno de estos elementos. Después de observar el proceso o la gráfica del proceso tradicional de comunicación, vale recordar que para la lingüística funcional de Jacobson, quien es el máximo exponente, como ya lo dijimos, bueno, pues la lengua es un sistema que funciona o funcional producto evidentemente de la actividad humana, ya lo vimos, inicia finalmente con el habla, bueno, inicialmente con las interjecciones, después con el habla, el lenguaje oral y escrito también, con una finalidad fundamental. En el proceso de la comunicación tiene una intención específica. Ya también lo hemos discutido, que es la intención del sujeto de expresar, pero sobre todo y de manera particular, pues de comunicar en ese sentido. Lo que aporta Roman Jakobson desde su punto de vista, es decir, desde la lingüística y estas funciones que vamos a observar y que desarrolla, lo que hace es poner los puntos en las IES de la riqueza comunicativa, pero de manera particular le da una importancia y un sobrepeso, sobre todo y de manera particular, al lenguaje en sí mismo. Sabemos ya también en ese sentido, después de haber dicho lo anterior, que cualquier discurso, lo hemos visto sobre todo en el salón de clase, dice mucho, el discurso como tal dice muchas más cosas de las que uno pudiera observar a simple vista o vistas, digamos, desde este esquema del proceso de la comunicación que ya hemos presentado anteriormente. Y bueno, en ese sentido cabe decir en primera instancia que con el lenguaje una de las funciones primordiales es la de persuadir. Funciones hablo en el sentido más general, pero sobre todo en el sentido de establecer estos lazos sociales a través de la lengua, del lenguaje oral y escrito, y a través de él es entonces como construimos, así es como construimos nuestras propias realidades, dándoles forma, pero sobre todo objetivándolo, y establecemos así entonces unos lazos que van más allá, que son sobre todo los emotivos, a través de los cuales evidentemente nos identificamos, pero también nos diferenciamos de los demás. Ya hemos visto la parte de la cultura, el papel fundamental que juega y cómo juega dentro del mismo. Antes de observar y de detallar cada una de las funciones que propone Roman Jakobson en su propia definición de las funciones del lenguaje, vale observar que las funciones están determinadas evidentemente por una mutua colaboración, es decir, por aquel que envía el mensaje y por aquel que lo recibe, y en ese sentido, bueno, el estudio de la comunicación, pero sobre todo desde el punto de vista lingüístico, tiene además una serie de objetivos, entre los cuales evidentemente está considerar a la lengua de manera particular como fundamento de la cultura, pero sobre todo como un instrumento de comunicación. En ese sentido, de manera particular en su obra lingüística y poética, lo que hace Roman Jakobson es el planteamiento para investigar estas funciones del lenguaje, y el primer paso antes de establecerlos lo que hace es concretar un modelo de la comunicación al que llama, entre comillas, sobre los factores de la comunicación y las funciones del lenguaje. Para poder observar entonces cada una de las funciones en este proceso de la comunicación tradicional de alguna manera, además de que añade una serie de elementos, bueno, pues podemos observar en primera instancia estos seis primeros elementos: el emisor, el contexto, el mensaje, el receptor, el código y el canal. Y a cada uno de ellos Roman Jakobson les define entonces una función primordial. En primera instancia está la función emotiva, que corresponde al emisor. En segundo lugar está la función referencial, que tiene que ver con el contexto. Está la función poética, que es, digamos, el objetivo fundamental del mensaje. Está también la función conativa, que corresponde al receptor. Evidentemente, dentro del mensaje está el código en una función metalingüística, y también, y por último, la sexta, está la función fáctica dentro del canal, así como lo podemos observar dentro de este esquema que les presentamos en esta primera clase.